Buenas noches, licenciada Patricia de Rocío Chavarri Isla. Eh, Soy la estudiante en enfermería Jacqueline Fabiola Emiliano Solano. A continuación, presentaré la exposición acerca de la vinculación ética del desempeño profesional de enfermería. En introducción tenemos, la ética no es solamente un complemento, es la base esencial de la enfermería. Vincula el conocimiento técnico con el respeto a la dignidad de la persona. El objetivo es analizar cómo los principios éticos guían cada acción profesional, garantizando un cuidado seguro y justo hacia el paciente. Nos hacemos una gran pregunta. ¿Qué es la ética en enfermería? La ética en enfermería es el conjunto de principios, valores y normas que orientan la conducta del enfermero hacia el paciente y o familiares. La ética en enfermería no se limita a cumplir reglas, implica reflexionar sobre el bienestar del paciente en cada decisión a realizarse, acerca de nuestro cuidado hacia el paciente. La ética de enfermería se apoya en la confianza. El usuario deposita la confianza, su salud y su intimidad en nuestras manos, en las cuales tenemos nosotros que tomar como una gran responsabilidad, ya que Él está confiando completamente en nosotros para su bienestar y su mejora. Tenemos 5 valores fundamentales de la profesión. La primera es la dignidad, en las cuales reconocemos el valor de cada persona sin distinción alguna. En el segundo tenemos el respeto. Vamos a aceptar creencias, costumbres y decisiones del otro, no olvidando de que aquí en el Perú tenemos 3 regiones. No solamente vamos a atender a pacientes de la costa, también vamos a atender pacientes de la sierra y de la selva. Vamos a respetar las creencias y costumbres de cada paciente. Como tercer punto tenemos la solidaridad. Vamos a acompañar en el sufrimiento y la vulnerabilidad del paciente y de su entorno familiar. Vamos a también tener la honestidad. Vamos a actuar con el valor de la verdad en todo momento. En la competencia vamos a formar continuamente para cuidar con calidad al paciente. Vamos a investigar, vamos a involucrarnos más en la salud del paciente para poder así saber cómo reaccionar ante algún tipo de episodio grave que nuestro paciente pueda presentar. A continuación vamos a presentar los principios éticos fundamentales en la enfermería. Como ya conocemos, tenemos los 4 puntos importantes, que es la beneficencia, que es el hacer el bien y promover el bienestar del paciente. Tenemos a la no maleficencia, que es no causar daño ni por acción ni por omisión al usuario. Tenemos la autonomía, que es respetar la capacidad del paciente de decidir sobre su cuidado. Eh, Tenemos también la justicia. Vamos a distribuir recursos, atender con equidad, o sea, con igualdad, sin discriminar al paciente. Sabemos que los principios bioéticos son las normas fundamentales que guían todas las decisiones y acciones del personal en enfermería. Entonces, podemos decir, también tenemos principios profesionales y deontológicos, que son la veracidad, que consiste en decir siempre la verdad al paciente y a su familia sobre su estado de salud, los procedimientos o los errores cometidos antes, durante y después de nuestra atención. Tenemos también la base para construir una relación de confianza mutua, tanto el paciente hacia nosotros, enfermería, como nosotros hacia el paciente, siempre siendo honestos con el paciente y con su entorno familiar. Tenemos también la fidelidad, que es el compromiso de cumplir con las promesas y obligaciones profesionales contraídas con el paciente, como mantener su cuidado continuo y abogar por sus derechos. Tenemos la fidelidad, que es el compromiso de cumplir con las promesas y obligaciones profesionales contraídas con el paciente, como mantener
su cuidado continuo y aboga por sus derechos. Tenemos la confidencialidad, es la obligación de guardar el secreto profesional respecto a toda la información personal y médica que el paciente revela durante su atención. Ética del cuidado en enfermería. Es el ejercicio del cuidado de la enfermería está intrínsecamente vinculado a consideraciones éticas, los cuales se manifiestan a través de los atributos asociados con el cumplimiento del deber delineados primordialmente en el Código de Ética Profesional. Aquí tenemos el origen de la ética del cuidado. La ética del cuidado, originada en la crítica de Gilligan a las investigaciones de Colbert, surge ante el sexo de género en el estudio de Colbert, que excluía la perspectiva de las mujeres en el desarrollo moral. Tenemos los principios éticos del cuidado, que son la empatía, la compasión, respeto a la decisión del paciente, la integridad, honestidad, sensibilidad cultural. Tenemos la conexión con el paciente. La ética del cuidado en enfermería implica conectar emocionalmente con los pacientes y priorizar una comunicación afectiva centrada en sus necesidades integrales. No solamente nos vamos a encargar de darle, puede decir, de administrar el medicamento al paciente, también vamos a conversar con él acerca de cómo él se siente, vamos a consultarle qué tal, cómo se siente después de haber recibido nuestro tratamiento. No es que yo voy y coloco el tratamiento a mi paciente y después simplemente me voy sin saber si hubo mejoría, si hubo alguna reacción acerca del medicamento ya administrado hacia nuestro paciente. Tenemos la esencia del cuidado en enfermería, que es el cuidado, se considera la esencia de la disciplina que implica no solamente al sujeto cuidado, sino a las enfermeras en una relación caracterizada por la bidireccionalidad. Sabemos que la bidireccionalidad es el flujo de la comunicación, respeto y aprendizaje que ocurre en ambos sentidos entre el enfermero y el paciente. Como ya dijimos, tiene que haber una comunicación mutua de nosotros, enfermería, a nuestro paciente y viceversa, del paciente hacia nosotros. Tenemos también la importancia, la ética del cuidado en enfermería. Al enfocarse en relaciones compasivas y atención integral, potencia la calidad del cuidado y la confianza en el sistema de salud. Tenemos un marco normativo nacional e internacional. Ahí podemos ver el Código Internacional de Ética para las enfermeras, que sería el CIED, que se fue colocado el día 2021, en el año 2021, que es la referencia global. Sabemos que el Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermeras, que es el CIE, es la máxima guía ética global actualizada en el año 2021, que establece los 4 deberes fundamentales del enfermero, que es promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. La OMS emite las direcciones estratégicas globales para la enfermería. Este organismo establece los estándares globales de educación, competencias y condiciones de trabajo seguro. Ahí podemos observar el Código de Ética del Colegio de Enfermeros también, que fueron promulgadas en el 2019 como norma obligatoria en el país. Tenemos también la ley 29459, que es la ley de la profesión de enfermera, que define los deberes y derechos legales. Tenemos las normas de bioseguridad y derechos del paciente que complementan el marco teórico. Tenemos un convenio 149 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tratado internacional dedicado específicamente al personal de enfermería. Exige a los países firmantes garantizar condiciones socioeconómicas de empleo y de seguridad laborales dignas para estos profesionales. Como el marco normativo nacional, o sea, aquí en Perú, regule el ejercicio legal, los requisitos de práctica, los derechos laborales y las sanciones deontológicas dentro del país. Tenemos la ley 27669, que es la columna vertebral jurídica en el país, que es la norma, el
el ejercicio tanto en el sector público como privado, definiendo el rol científico y humanitario del profesional. Tenemos el Decreto Supremo 004/2002, reglamento de la Ley 2766/9, que detalla las funciones asistenciales, administrativas, docentes y de investigación de enfermería para legalizar y regular formalmente los consultorios independientes de enfermería. Como ya sabemos, se promulgó una ley en las cuales enfermería ya puede, eh, ya puede tener consultorios particularmente. Tenemos el Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú, que es el documento obligatorio que reúne las normas morales, deberes y derechos de los enfermeros colegiados en el territorio peruano. La Ley General de la Salud, que es la 2684/2, que regula todos los profesionales de la salud en el país, dictando las pautas sobre los derechos del paciente, las responsabilidades de las malas praxis y el manejo de historias clínicas. Tenemos algunos requisitos legales obligatorios para ejercer en el país. Eh, Eso de aquí es para realizar actos de enfermería de forma legal. El Estado exige 3 condiciones concurrentes. Lo primero es el título universitario de licenciatura en enfermería a nombre de la Nación. La colegiatura, vigente en el Colegio de Enfermeros del Perú. La habilitación profesional, estar al día en los aportes y acreditaciones del colegio. La ética en la relación, ética Ética en la relación enfermero-paciente. ¿Qué es? Es una relación asimétrica, el paciente es vulnerable y nosotros tenemos el conocimiento y poder. La ética equilibra esa diferencia, no abusar de la confianza o de la superioridad técnica. Quiere decir de que si nosotros tenemos el conocimiento, no tenemos que abusar de ese conocimiento para hacer sentir al paciente menos ante nuestras atenciones. La ética en la relación enfermero-paciente es el núcleo moral del cuidado, donde el profesional transforma el conocimiento científico en una relación de ayuda humana, basada en el respeto a la dignidad y los derechos de la persona. Esta interacción supera lo técnico y se construye sobre compromisos éticos específicos. A continuación, vamos a detallar las bases esenciales de esta relación, los modelos de interacción y sus límites profesionales. Como punto número 1 tenemos los pilares éticos de la relación del cuidado. La interacción diaria con el paciente debe estar rígida por 4 compromisos morales. La primera, la confianza mutua. El paciente se encuentra en un estado de vulnerabilidad y entrega el cuidado de su cuerpo y privacidad al enfermero. Rompe esta confianza, destruye la relación romper la confianza del paciente va a destruir la relación terapéutica. El secreto profesional. La obligación ética y legal de resguardar toda información, diagnóstico, cuerpo o intimidad del paciente, extendiéndose incluso después de su fallecimiento. No vamos a divulgar, porque eso sería faltar a la ética. La abogacía del paciente es el rol ético del enfermero como defensor de los derechos del paciente, asegurando que se respete su voluntad frente a otros profesionales o a los familiares. La comunicación asertiva y empática. Vamos a informar de manera comprensible, vamos a escuchar activamente los temores del paciente y validar las emociones del paciente y la vulnerabilidad del paciente sin juzgarlo. Como punto número 2 tenemos los modelos de relación de enfermera-paciente. La ética ha involucrado la forma en que el profesional se posiciona frente al paciente. Tenemos 2 puntos importantes. El modelo paternalista, que es obsoleto, antiguo. El enfermero decide lo que es bueno para el paciente sin consultarle, anulando su autonomía. Sabemos que eso no está bien. El modelo autonomista o democrático, que es la actual, existe una bidireccionalidad. El enfermero aporta la información técnica y los cuidados, mientras el paciente participa activamente y decide sobre las opciones terapéuticas según sus propios valores, que eso es lo más correcto. Siempre informar al paciente acerca de nuestra intervención
con ellos. Y si en caso el paciente no estaría lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, entonces nosotros vamos a manifestar al paciente, a lo familiar del paciente, qué es lo que se va a realizar, qué intervención realizaremos con el paciente. Como punto número 3 tenemos los límites profesionales en la relación. Vamos a mantener una conducta ética que exige de marcar la frontera entre la empatía terapéutica y la sobreinvolucración. Vamos a evitar el trato de favoritismo. Brindaremos cuidados equitativos a todos los pacientes asignados, sin distinciones ni privilegios personales por simpatía. No estableceremos relaciones afectivas o económicas. Está prohibido éticamente aceptar regalos de gran valor económico, dinero o desarrollar vínculos sentimentales, sexuales con pacientes bajo su cuidado actual. Vamos a mantener la objetividad clínica, la compasión. La compasión es necesaria, pero perder la distancia terapéutica puede nublar el juicio profesional ante emergencias o decisiones críticas. A continuación hablaremos acerca de la vinculación ética con la confidencialidad. Tenemos 4 puntos importantes. La vinculación ética con la confidencialidad es uno de los deberes más antiguos y sagrados de la enfermería. Consiste en la obligación moral y legal de salvaguardar toda la información que el paciente revela o que el profesional descubre durante el proceso de atención y cuidado. Este vínculo ético se fundamenta en el respeto a la intimidad, el principio de autonomía y el derecho a la privacidad de la persona. Como punto número 1, el secreto profesional en enfermería. La confidencialidad se materializa a través del secreto profesional, el cual abarca 3 dimensiones críticas: los datos clínicos, diagnósticos, resultados de exámenes, antecedentes médicos y pronósticos del paciente. Datos personales, la dirección del paciente, el teléfono, orientación sexual, religión, estado civil o secretos familiares confiados al enfermero durante nuestra atención. La esfera física, el respeto al cuerpo del paciente durante procedimientos, mantenido su pudor mediante el uso de biombos o cortinas en las salas comunes. Esto aplica desde lo más mínimo, que es la colocación, así no haya así el paciente no esté expuesto. Vamos a cuidar siempre la integridad de nuestro paciente. Como punto número 2, tenemos la justificación ética de la confidencialidad, la protección de la confianza. Si el paciente teme que su información sea divulgada, ocultará datos vitales, como consumo de sustancias, conductas de riesgo o síntomas vergonzosos, lo que pone en peligro su propio diagnóstico y tratamiento. Vamos a evitar el daño, que sería la no maleficencia, la revelación de un diagnóstico. Por ejemplo, cuando el paciente tiene VIH, trastornos de salud mental o enfermedades genéticas, puede causar discriminación laboral, social o familiar al paciente. Como punto número 3, excepciones éticas y legales a la confidencialidad. La confidencialidad no es absoluta. El secreto profesional puede y en ocasiones debe romperse bajo estrictos criterios éticos y legales, conocidos como causa justa. Aquí tenemos 4 puntos importantes. Daño a terceros. Cuando la condición del paciente representa un peligro inminente de la vida de otra persona. Por ejemplo, intenciones de homicidio. Enfermedades de notificación obligatoria. Reportar a las autoridades de salud pública casos de enfermedades epidémicas transmitibles para proteger a la población. Maltrato o abuso. Casos sospechosos de violencia familiar, abuso sexual o maltrato infantil y de adultos mayores. Imperativo legal. Cuando un juez solicita formalmente la información mediante una orden judicial en el marco de una investigación. Como punto número 4 tenemos los riesgos modernos para la confidencialidad. Con el avance tecnológico, la vinculación ética enfrenta nuevos desafíos. Tenemos las historias clínicas electrónicas, el riesgo de accesos no autorizados por parte del personal hospitalario que no está a cargo del paciente, las redes sociales, tomar fotografías en entornos hospitalarios o comentar sutilmente casos clínicos en plataformas digitales, incluso sin decir nombres, viola la ética profesional de nosotros los enfermeros hacia la atención con nuestro paciente. La ética en la toma de decisiones.
No lo sigues indicación. Si no lo seguimos, las indicaciones reflexionan sobre el impacto de cada acción. Vamos a involucrarnos al paciente y a su familia en las decisiones que les afectan. Ante dudas, consultas al equipo. Eso sería acerca de la ética en las tomas de decisiones clínicas. Por ejemplo, vamos a explicar el procedimiento antes de realizar, no solo vamos a imponerlo o realizarlo directamente. La ética en las decisiones clínicas es la disciplina que guía a los profesionales de la salud, paciente y familiares a resolver dilemas morales durante la atención médica, toma de decisiones en ética clínica y su ampliación en un caso de síndrome de enclaustramiento. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos los puntos que ya mencionamos anteriormente, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La ética ante situaciones, la ética ante situaciones de fin de vida. Tenemos aquí 4 puntos importantes. La ética en el final de la vida se centra en garantizar una muerte digna, respetando la voluntad del paciente y evitando el sufrimiento innecesario. Cuando la medicina ya no puede curar, el objetivo se desplaza hacia el cuidado, el alivio del dolor y el soporte emocional. Vamos a tener los conceptos claves y decisiones éticas. Aquí tenemos la adecuación del esfuerzo terapéutico. Consiste en retirar o no iniciar tratamientos inútiles que solo prolongan la agonía. No es abandonar al paciente, sino permitir que la enfermedad siga su curso natural de forma pacífica. La limitación del esfuerzo terapéutico es el acuerdo de no aplicar medidas desproporcionadas como reanimación cardiopulmonar o ventilación mecánica en pacientes con pronóstico irreversible, o sea que ya no tienen cura. La sedación paliativa, administración de fármacos para disminuir el nivel de conciencia de un paciente de forma deliberada, se utiliza solo para aliviar síntomas refractorios, el dolor o la disnea incontrolable en sus últimos días. Las voluntades anticipadas o el testamento vital, documento legal donde una persona expresa qué tratamientos desea o no desea recibir en el futuro, en caso de que pierda la capacidad de comunicarse o decidir por sí mismo. Los dilemas éticos frecuentes, la obstinación terapéutica como ensañamiento, el error ético de aplicar tratamientos desproporcionados que retrasan la muerte biológica sin ofrecer una calidad de vida real, causando sufrimiento adicional. Los conflictos con familiares, situaciones donde la familia exige mantener soportes vitales artificiales por negación o culpa, contradiciendo los criterios médicos o los deseos previos del paciente. La eutanasia y suicidio asistido. Es un debate ético y legal sobre la ayuda médica directa para morir a petición expresa del paciente. Su validez ética varía según los valores personales y el marco legal de cada país. El rol de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos encarnan los principios de beneficencia y no maleficencia en esta etapa. No adelantan ni retrasan la muerte. Reafirman el valor de la vida y ven el morir como un proceso normal, priorizando el control del dolor y el bienestar integral, tanto físico, psicológico y espiritual del individuo. Ética ante situaciones de fin de vida como conclusión. Como conclusión, entonces, decimos que la ética en las situaciones del fin de vida y la muerte no busca debatir sobre la muerte, sino garantiza la dignidad y el respeto por el ser humano en su etapa más vulnerable. El cierre de ese proceso se puede resumir en los siguientes puntos fundamentales. El tránsito del curar al cuidar, cuando la medicina ya no puede ofrecer una cura. El respeto absoluto a la autonomía, la voluntad del paciente, expresada en vida o mediante un testamento vital. El rechazo a los extremos. La práctica ética exige un equilibrio riguroso que evita tanto la obstinación terapéutica, que es prolongar el sufrimiento con tratamientos inútiles que ya no van a ser eficaces para el paciente. La garantía de una muerte en paz. El uso ético y proporcional de herramientas como la sedación paliativa asegura que el final de la vida ocurre con el menor dolor posible. En este caso se utilizarán las sedaciones ya prescritas.
Ética en el trabajo en equipo. La ética no es individual, se comparte con médicos, técnicos y el personal administrativo encargado. Eh, la ética en el trabajo en equipo es el conjunto de valores y normas morales que guían la interacción entre los miembros de un grupo para alcanzar un objetivo común. Sabemos que el objetivo es el bienestar de nuestro paciente. No se trata solo de cumplir las tareas, sino de cómo se comporta cada persona respecto a sus compañeros para construir un entorno de confianza y respeto mutuo. Los pilares fundamentales es la responsabilidad compartida. Cada integrante asume el compromiso de cumplir con sus tareas a tiempo, entendiendo que su retraso o descuido afecta directamente el resultado de todo el grupo. El respeto y la tolerancia. Reconocer y valorar la diversidad de opiniones, antecedentes y habilidades de los demás, evitando la discriminación y el menosprecio. La transparencia y honestidad. Comunicar la información de manera clara, admitir los errores propios y no ocultar problemas que puedan impactar al proyecto y también cabe mencionar el equipo. La equidad en el reconocimiento, dar el crédito correspondiente a quien aportó la idea o el esfuerzo, rechazando la apropiación del trabajo ajeno, diciendo que quizás yo realicé el trabajo, pero en sí el colega fue el que realizó o dio la idea principal para poder realizarlo. Los beneficios de una cultura ética en equipo. Aquí tenemos 4 puntos importantes. La reducción de conflictos. La comunicación abierta y honesta previene los malentendidos y los resentimientos entre los compañeros del equipo. El aumento de la confianza, saber que los demás cumplirán su palabra, genera un ambiente seguro que fomenta la innovación y la toma de riesgos creativos. La mayor motivación, trabajar en un entorno donde se respete la dignidad de todos, incrementa el compromiso y disminuye el agotamiento psicológico. Los resultados sostenibles. Los objetivos alcanzados mediante la cooperación ética son más sólidos y no dañan las relaciones humanas a largo plazo. Antivalores o conductas antiéticas comunes, que sería el efecto polizón, cuando un miembro se beneficia del esfuerzo colectivo sin aportar de manera equitativa, o sea, igualdad. Individualismo y competencia desleal. Priorizar el éxito personal o el lucimiento propio a expensas del fracaso o sabotaje de los compañeros, la difamación o chismes, criticar a espaldas a los integrantes del equipo en lugar de resolver los desacuerdos mediante la retroalimentación constructiva. En este caso respetaremos el criterio de todos los participantes, pero denunciaremos con prudencia acciones que dañen al paciente. Evitaremos comentarios descalificativos. La unidad del equipo protege el cuidado. Vamos a compartir información relevante para no cometer errores. La vinculación ética con la sociedad. Sabemos que la enfermería tiene un compromiso con la salud pública, no solo con casos individuales. En este caso, la vinculación ética con la sociedad es el compromiso moral que asumen las personas profesionales y organizaciones para actuar en beneficio de la comunidad y contribuir al bien común. Significa que vamos a entender que ninguna actividad humana ocurre en el vacío, sino que tiene un impacto directo en el bienestar, la justicia y en el desarrollo del entorno social. Las dimensiones del compromiso social ético. Tenemos aquí 4 puntos importantes. La responsabilidad social, obligación de las empresas e instituciones de mitigar sus impactos negativos. La ética profesional, la deontología, que es el ejercicio de una profesión no solo como un medio de lucro, sino como un servicio público orientado a resolver necesidades humanas reales. La ciudadanía activa es el compromiso individual de participar en los asuntos públicos, respetar los derechos de los demás y cumplir con los deberes cívicos fundamentales. La justicia distributiva, que es la búsqueda constante de la equidad, de la igualdad, promoviendo el acceso a oportunidades y recursos para los sectores más vulnerables de la población. Los pilares de una vinculación ética sólida. Tenemos aquí 4 puntos importantes. La solidaridad. Vamos a apoyar de forma activa a las causas sociales y a las comunidades que enfrentan situaciones de desigualdad o crisis. La transparencia. Rendiremos cuentas de manera clara a la ciudadanía sobre el uso de recursos públicos o el impacto de las
actividades privadas. La sostenibilidad. Tomaremos decisiones en el presente que no comprometan la calidad de vida ni de los recursos de las futuras generaciones. Vamos a también realizar la inclusión, vamos a validar y respetar la diversidad cultural de género y socioeconómica, integrando a todos los grupos en el desarrollo social. ¿Cuáles serían las consecuencias de la ruptura de este vínculo de la ética con la sociedad? La corrupción. Como ya muchas veces hemos visto en nuestro país, en la corrupción hay un desvío de recursos públicos o abusos de poder que destruyen la confianza en las instituciones y aumentan la pobreza. Por eso vemos que los pacientes eh, hay muchos casos en los cuales no quieren atenderse en un centro de salud por esto que sería una de las principales razones. El individualismo radical, indiferencia ante las crisis ajenas, lo que fragmenta el tejido social y debilita la seguridad comunitaria. La explotación, prácticas comerciales o laborales que prioricen el beneficio económico inmediato a costa de la dignidad de la persona. Entonces, para eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a defender a grupos vulnerables, vamos a salvaguardar a los niños, adultos mayores, personas en extremas pobrezas o personas en de exclusión. Vamos a promover la equidad, como ya anteriormente lo hemos mencionado, exigir que todos tengan acceso a cuidados dignos para su salud. Vamos a participar en campañas de prevención y educación sanitaria a las personas de nivel socioeconómico bajo hasta el más alto, dándole charlas acerca de la prevención de enfermedades y más. Ética en la investigación y formación. La ética en la investigación y la formación asegura que la producción de conocimiento y la preparación de futuros profesionales se realicen bajo principios de integridad, honestidad y respeto a los derechos humanos y ambientales, integridad científica. Estos dos ámbitos están conectados. Se enseña con ejemplo ético para formar investigadores íntegros. La ética en la investigación científica. Como punto número 1, no realizaremos procedimientos nuevos sin autorización informada del paciente. Y en caso el paciente, en este caso el paciente no esté lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, se le dará la información acerca del procedimiento a realizar al familiar. Vamos a mantener la honestidad, arrastrar datos y reportar resultados. Formaremos continuamente sabemos que la ignorancia es también una falta de ética. Entonces, si en caso ignoramos algún tema acerca de la atención hacia nuestro paciente, vamos a informarnos antes de realizar algún tipo de procedimiento. Vamos a compartir conocimientos con estudiantes y colegas. No vamos a ser egoístas en la parte de poder compartir acerca de lo que nosotros vayamos, de los conocimientos adquiridos durante la carrera y después también, después de haber terminado la carrera. Los desafíos éticos en el desempeño diario. Aquí tenemos 4 puntos importantes en los desafíos éticos en el desempeño diario. Los desafíos éticos en el desempeño, tanto a nivel profesional como organizacional, ponen a prueba los valores de una persona frente a las presiones del entorno laboral. Los 4 puntos más importantes en este ámbito son conflictos de interés, situaciones donde los beneficios personales, económicos o familiares del trabajador chocan con los intereses de la empresa o los clientes, nublando la objetividad de sus decisiones. Tenemos la presión por resultados a corto plazo, la exigencia desmedida por alcanzar metas de ventas, métricas o producción que puede empujar a los empleados a falsear datos, engañar a los clientes o descuidar la calidad, uso deshonesto de tecnologías e información, el manejo inadecuado de datos confidenciales, la violación de la privacidad de los usuarios o el uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial para poder plagiar o automatizar tareas sin transparencia. El abuso de poder y clima laboral tóxico, prácticas como el acoso laboral, el favoritismo, la discriminación o la falta de equidad en el reconocimiento del esfuerzo, lo que destruye la confianza y la dignidad del equipo.
En ese caso también recordemos que tenemos la carga laboral, no descuidar el trato humano por tener muchas tareas. Errores profesionales y responsabilidad ética en enfermería. La responsabilidad ética en estos casos obliga al profesional a actuar con honestidad, asumir las consecuencias y priorizar la seguridad del enfermo por encima del miedo a las sanciones. Aquí tenemos algunos puntos importantes. Por ejemplo, los errores profesionales más comunes en enfermería, fallas en la administración de medicamentos, confundir el fármaco, la dosis, la vía de administración o el paciente correcto. Los problemas de comunicación, omitir datos críticos durante el cambio de turno o registrar de forma incorrecta los signos vitales en la historia clínica, que es lo que más se observa, que el personal de enfermería en muchas ocasiones lo que hace es inventar las funciones vitales para evitar así darse el tiempo de tomar las funciones vitales reales a cada paciente. Las infecciones asociadas a la atención en salud. Es incumplir los protocolos de lavado de manos o romper las técnicas estériles en procedimientos invasivos, caídas de paciente, olvidar elevar las barandillas de la cama o dejar sin supervisión a pacientes con alto riesgo de desorientación. Como punto número 2, la responsabilidad ética ante el error. Cuando ocurre un error, la ética de la enfermería exige una respuesta inmediata, basada en los siguientes principios. El principio de la veracidad, minimizar el daño, responsabilidad profesional, de la culpa individual de la cultura de seguridad. Vamos a tener análisis de causas de raíz, notificación voluntaria. Aquí tenemos 4 ejemplos, que el error no es un delito si se actúa de buena fe, ocultarlo sí es una falta grave. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente durante nuestra atención se cae porque el paciente pudo haber estado lúcido, pero después de no haber tomado la medicación correcta, el paciente puede querer irse a su casa, por ejemplo, o quiere pararse de la cama donde ha estado acostado y se cae. Eso, y nosotros no comunicamos al turno siguiente o al médico tratante. Eso sería una falta grave de mala praxis. Vamos a informar oportunamente al paciente, a las familias y autoridades correspondientes acerca de lo sucedido. Solucionaremos y evitaremos que se repita. La transparencia de nuestro actuar va a ser ético. Asumiremos la responsabilidad sin culpar a otros sin fundamento. La ética y salud digital en enfermería. Tenemos aquí 4 ejemplos importantes que serían no publicar fotos, datos ni historias de pacientes en redes sociales. Vamos a respetar la confidencialidad en historias clínicas electrónicas. Verificamos la veracidad de la información que comparten con usuarios. Evitaremos el uso indebido de dispositivos dentro del área de salud. Las consecuencias de la falta de ética profesional. Para el paciente hay pérdida de confianza, daño físico o psicológico. Claramente la pérdida de confianza es hacia nuestra persona, hacia el personal de enfermería. Para el profesional hay sanciones del colegio de enfermero, multas o inhabilitaciones. Y también, en la mayoría de casos, los procesos judiciales. Para la institución hay un deterioro de la reputación y la credibilidad del establecimiento hacia el paciente, hacia el usuario. Para la sociedad hay un debilitamiento de la confianza en el sistema de salud. Si bien ahora vemos muchos pacientes que no desean atenderse, ¿por qué? Porque se han observado muchas malas praxis en cada establecimiento de salud. En esos casos serían aún más. El compromiso ético permanente. La ética no se aprende una sola vez, se reflexiona todos los días, antes, durante y después de la atención a cada pacientito. No es un requisito del trabajo, es la esencia de ser enfermera, es la ética. Vincula tu vocación con tu deber, cuida con conciencia y con conciencia. Ejemplo, cada acción que haces debe ser aquella que quieres para tu propio familiar y también para nosotros mismos. Por eso mismo tenemos que ser empáticos.
En conclusiones, podemos decir que la ética es inseparable del desempeño técnico en enfermería, protege la dignidad del paciente y la credibilidad de la profesión. Ante cualquier decisión vamos a preguntarnos si es justa la atención que le hemos brindado al paciente, vamos a preguntarnos también si hemos respetado la intimidad del paciente, la integridad del paciente, que es lo más importante, y si hemos evitado daños. Recordemos de que nosotros, nuestro pilar más importante en enfermería es dar bienestar a nuestro paciente. Desde el inicio, desde que recibimos al paciente, tenemos que darle la confianza, tenemos que ser respetuosos con nuestros pacientes. Recordemos que el paciente, desde que ingresa a nuestro establecimiento, a nuestra área de salud, es considerado completamente el paciente enfermo, entonces vamos a ser empáticos y ponernos en el lugar de nuestro paciente. En el Perú contamos con normas claras que guían nuestro compromiso. En este caso, como ya para concluir el tema, concluimos de que la ética es nuestra atención al paciente tiene que ser siempre con ética. La ética es la manera en que nosotros vamos a poder darle al paciente brindando siempre, respetando siempre los límites de paciente a enfermedad y de enfermera a paciente. Con la ética nunca vamos a actuar de mala manera, no vamos a actuar para dañar al paciente ya más de lo que el paciente está. En este caso, seremos empáticos siempre con el paciente, con el entorno familiar. No pensaremos en el daño que se le puede ocasionar al paciente después, porque nuestro deber como enfermeros es cuidar a nuestro paciente para así evitar que nuestra intervención no sea favorable, al igual como el paciente en todo caso pueda quizás caerse durante nuestro turno, una mala praxis, siempre estaremos informados y si en caso no sabemos, no tenemos conocimiento de algunas intervenciones hacia nuestros pacientes, vamos a informarnos con el personal competente. En todo caso, podría ser también con nuestras colegas que posiblemente tengan más información acerca del paciente. Aquí lo importante es siempre ser empáticos con los pacientes, con los familiares y siempre realizar y dar una atención pensando que nosotros podemos ser mañana también aquellos pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.